César, perdón. Perfecto. A ver, por mi parte ya lo he aceptado. Bueno, pues empiezo entonces. Bien, pues como ha dicho César, mi nombre es José María Armengol. Soy profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Y bueno, pues nuestro grupo de investigación se denomina Laboratorio de Sistemas Inteligentes. A día de hoy, como podéis ver en la transparencia, pues somos 18 investigadores con esas diferentes categorías profesionales y llevamos aproximadamente, bueno, pues del orden, sí, de entre 20 y 25 años investigando pues en el campo de los llamados sistemas inteligentes de transporte. Aquí podéis ver algunos de los desarrollos en los que hemos trabajado durante este periodo de tiempo, sistemas de asistencia a la conducción, los famosos HADAS que nuestros vehículos embarcan en gran medida de serie a día de hoy, lo que es la automatización de esos vehículos, bueno, pues como un siguiente paso a esa investigación que habíamos desarrollado en ese carrito de golf que se aprecia en la parte de abajo a la derecha y que, bueno, pues que es donde dentro del campus hemos trasladado todos esos automatismos relacionados tanto con la parte de percepción como con la parte de control, pues para que ese vehículo pueda moverse de forma totalmente autónoma por nuestro campus. Y luego, bueno, pues en el centro, en la parte de abajo en el centro, pues podéis ver también algunos de esos desarrollos que hemos realizado en el ámbito de los vehículos aéreos no tripulados. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es un poco nuestra presentación y en la charla de hoy vamos a hablar sobre movilidad, movilidad inteligente, sostenible y segura. Y antes de nada me gustaría introducir un poco la problemática asociada a este trabajo de investigación que hemos desarrollado en el seno de nuestro laboratorio y que, bueno, pues que en el marco tanto de proyectos financiados por el Gobierno de España como por entidades privadas, por empresas, lo que hemos planteado es, bueno, pues intentar automatizar, intentar mejorar algunos de los aspectos relacionados pues, con la monitorización y el análisis del tráfico en nuestras carreteras en España. En esa transparencia pretendía recoger un poco pues, esa problemática expresada en kilómetros de carreteras. Aquí se puede ver, bueno, pues el volumen de kilómetros que tenemos administrados pues, por el Ministerio de Transporte, que en este caso depende del gobierno central del país. Otra parte importante también de esos kilómetros están gestionados por las comunidades autónomas. En España tenemos 17 comunidades autónomas. Y luego, por otro lado, otro porcentaje importante pertenece pues, a las llamadas diputaciones, que en este caso también están asociadas al gobierno central. Pero es que además nos encontramos con que los ayuntamientos, tanto de ciudades grandes como de ciudades medianas, como de pueblecitos pequeños, pues tienen a su cargo también bueno, pues prácticamente medio millón de kilómetros de carreteras, de los cuales bueno, pues un porcentaje muy importante pues son de tramos interurbanos. Es decir, esos tramos que no están integrados en la ciudad, en el pueblo, bueno, pues por lo que circulan gran cantidad de esos vehículos alrededor de ellos. Bueno, pues nos encontramos hace unos cuantos años, que es cuando, bueno, pues, cuando surge la necesidad de llevar a cabo esta investigación, que, bueno, desde la administración pública como desde las empresas privadas que se encargan de lo que es la gestión y el mantenimiento de nuestras carreteras, bueno, pues surge una cierta inquietud, pues por intentar automatizar esa monitorización del tráfico de una manera mucho más eficiente a la realizada desde años atrás hasta este momento y que, bueno, pues que les permita analizar posibles congestiones, poder identificar vehículos averiados y, por otro lado, pensando en el futuro, el que toda esa información les ayude a poder hacer proyecciones en cuanto a las dimensiones de esas nuevas carreteras, autopistas, de cara a albergar, bueno, pues el tráfico pensando en años venideros. Desde el punto de vista de lo que sería el estado del arte, ¿cómo se hacían o cómo se hacen todavía a día de hoy las cosas, al menos en España y en nuestro entorno, en la Unión Europea? Pues digamos que mediante procedimientos que exigen, por un lado, obra civil, es decir, hay que hacer en nuestras carreteras la implantación de determinados sistemas. En esta imagen de abajo se ve ahí, bueno, pues esa especie
de circulitos que no son otra cosa que, bueno, pues la incorporación de esas mangueras neumáticas o esos detectores de lazo inductivo que son los que se utilizan pues para analizar, para monitorizar la cantidad de vehículos que pasa por un determinado punto a lo largo del día. El problema es el coste que lleva la implantación de estos sistemas y, por otro lado, que una vez que se considera que se ha valorado, se ha establecido un patrón de funcionamiento para esa carretera razonable dentro de esos tramos kilométricos, todos esos sensores se dejan en la carretera porque el coste de retirarlos pues, es elevado, de tal manera que las empresas prefieren dejarlos implantados aunque estén totalmente en desuso. Aquí tenéis dos de esas tecnologías más antiguas, que son las mangueras neumáticas, que lo que hacen es funcionar por la ráfaga de presión que provoca sobre ellas el vehículo cuando pasa, y los detectores de lazo inductivo, que bueno, pues lo que hace es al pasar el vehículo, una masa metálica por encima de ellos, pues inducir una cierta corriente eléctrica. Sistemas más sofisticados pues son los captadores magnéticos y los sensores piezoeléctricos. Estos últimos, digamos que podríamos decir que son los más avanzados, porque aparte, en este caso, de identificarnos la presencia de ese vehículo mediante, bueno, pues ese impacto mecánico, la vibración que generan, sí que nos permiten clasificar también diferentes tipos de vehículos e incluso poder inducir cuál es la velocidad a la que está pasando el vehículo que circula por encima de ellos. ¿De acuerdo? Pero bueno, visto un poco todo esto, ¿qué es lo que se nos plantea a nosotros? Pues en nuestro grupo de investigación llevamos un montón de años trabajando en procesamiento de imágenes, y entonces lo que se nos plantea es si somos capaces de desarrollar sistemas basados en visión por computador que en este caso nos permitan detectar e identificar los vehículos que circulan por la vía. Luego ya veremos que según fueron pasando los años la cosa se fue complicando porque las especificaciones fueran cambiando y cada vez nos fueron pidiendo, bueno, pues que nuestros sistemas fueran capaces de hacer más cosas, ¿no? Aparte de detectar la presencia de ese vehículo, clasificarlos en diferentes categorías: era una motocicleta, era un coche, era un camión, un autobús, un camión ligero, pesado, articulado, etcétera. Y luego, por otro lado, la idea era que ese sistema fuera portátil, que se pudiera instalar, pues como se puede apreciar en la transparencia, en un pórtico, en una autopista, pero que una vez que terminara esa campaña y se hubiera valorado, bueno, pues cuál era el flujo de tráfico que teníamos en ese tramo de carretera, ese sistema se pudiera retirar y se pudiera llevar a otro sitio, que se pudiera también instalar en un báculo o bien en las carreteras de peaje, en las entradas de los peajes, bueno, pues para poder identificar y clasificar los vehículos y cobrarles en función del tipo de vehículo que se tratara. Bueno, pues para poder un poco desarrollar todo esto que acabo de mencionar, nuestro trabajo lo estructuramos de la siguiente manera. Por un lado, el primer problema a abordar fue diseñar el sistema de percepción que nos permitiera tener esa capacidad de adquirir la información con una calidad y con una resolución que fuera lo suficientemente buena como para poder llevar a cabo todos esos procesos que acabo de mencionar. Y a partir de ahí, bueno, pues desarrollar los diferentes algoritmos de inteligencia artificial para ese análisis de aforo, que fuéramos capaces de clasificar los vehículos, de analizar la velocidad a la que estos vehículos están circulando por la vía, detectar los vehículos kamikaze, que no sé si allí en América será un problema, pero aquí en España en los últimos años sí que ha supuesto un verdadero problema, y que son los vehículos que circulan en sentido contrario por una carretera y que, bueno, pues suelen terminar provocando accidentes de tráfico. Y por otro lado, el que fuéramos capaces de leer las matrículas de esos vehículos, sobre todo de aquellos vehículos que estaban cometiendo infracciones, que estaban averiados o accidentados, bueno, pues para poder trasladar rápidamente toda esa información, pues en este caso al organismo español, que es la Dirección General de Tráfico, bueno, pues para que pudiera tramitar todas esas incidencias de la manera adecuada. Bueno, pues para completar la presentación, aparte de mencionar todo esto, pues hablaré de cuáles son los trabajos que todavía tenemos pendientes y, bueno, pues una serie de conclusiones a partir de los desarrollos realizados. Bien, vamos a empezar por el tema del diseño del sistema de percepción. Aquí la problemática que se nos planteó fue el que, bueno, pues teníamos que diseñar un sistema que nos permitiera, por un lado, establecer cuál era el número de carriles que pretendíamos monitorizar eh, a la vez, pensando en que, bueno, pues en la imagen de abajo a la izquierda, pues tenéis una típica autopista en España con dos carriles en cada sentido, de tal manera que si con una única cámara éramos capaces de analizar el tráfico en varios sentidos, pues nos encontrábamos con que, bueno, pues íbamos a abaratar
lo que era tanto la implantación de esos sistemas que pretendíamos desarrollar y que, como decía, pues la idea era que fueran transportables y que pudiéramos ir reutilizando de unos puntos de las carreteras a otros. Por otro lado, ¿cuál era la distancia con la que queríamos trabajar? O sea, no es lo mismo pues, analizar el flujo de tráfico en un entorno de carretera como ese que indico, en el que prácticamente tenemos distancias de entre unos 150 a 200 metros, que en la imagen de arriba a la derecha, en la que, bueno, pues únicamente somos capaces de monitorizar 2 carriles, pero en este caso seguramente podremos identificar la matrícula, aunque claro, aquí estamos hablando de entornos de carretera, trocitos de carretera de aproximadamente unos 35-40 metros. En la imagen de abajo claramente se ve que con esa misma cámara, cuando nos aparece un camión pesado, pues dependiendo del instante en el que capturemos la imagen, bueno, pues nos podemos encontrar con esa situación en la que simplemente hemos capturado la caja del camión y en la que prácticamente el sistema lo tendría complicado saber qué es lo que está pasando por allí. Y luego, por otro lado, bueno, pues la necesidad de que el sistema trabaje también tanto de día como de noche, con la dificultad que entraña, bueno, pues la falta de iluminación o la escasez de iluminación a la hora de capturar las imágenes y por otro lado, bueno, pues lo que puede provocar en cuanto a sensación de pérdida de nitidez, bueno, pues las propias luces del vehículo que está circulando. Y todo esto aderezado, bueno, pues de los diferentes límites de tráfico que tenemos en las carreteras. Pues estamos hablando de entornos urbanos en los que, bueno, pues los vehículos se desplazan a un máximo de 50 kilómetros por hora y luego, pues entornos de autopista en el que la velocidad máxima en este momento es de 120 kilómetros. El siguiente problema era, bueno, pues ¿dónde colocamos esas cámaras? ¿Dónde situamos los sistemas de percepción con los que vamos a analizar las carreteras? Y aquí, bueno, pues os he traído un pequeño repertorio de diferentes posibilidades sobre las que hemos trabajado, desde pórticos que están situados sobre los carriles que tenemos en la carretera y que nos permiten imágenes como la de arriba a la derecha o incluso como la de abajo a la derecha, es decir, una cámara situada de forma cenital, cámaras que están situadas sobre báculos. Ahora, sobre todo pues en las grandes ciudades, nos encontramos con un montón de cámaras situadas sobre los semáforos, como podéis ver en la parte de abajo a la izquierda. Y en muchas de las carreteras nos encontramos con báculos de aproximadamente una altura de unos 25 o 30 metros que nos provocan pues, imágenes como la que tenéis en la parte central, en donde bueno, pues, tenemos una visión bastante amplia de la carretera, pero por otro lado, bueno, pues desde luego los vehículos podemos pensar que seríamos capaces de identificarlos y clasificarlos, pero desde luego lo que sería analizar, identificar las matrículas de esos vehículos, pues sería prácticamente impensable, ¿no? Con la resolución que tenemos ahí. Bueno, pues dicho esto, la conclusión a la que llegamos, y es de alguna manera como hemos implementado el sistema con el que hemos trabajado finalmente y que voy a pasar a presentaros ahora, son 2 tipos de cámara. Una cámara 360 que podemos colocar con diferentes, digamos, posiciones y que en función del mosaico con el que trabaja nos permite diferentes tipos de imágenes, desde imágenes cenitales, imágenes de 360 grados o imágenes como esta que aquí os muestro y que en este caso estaríamos situando en uno de los pórticos de las carreteras en las que hemos hecho pruebas. La ventaja de este tipo de cámaras, como veis, es que nos permite un análisis de aproximadamente unos 150 metros y además somos capaces de monitorizar varios carriles. En este caso, una autopista con 2 carriles de ida y 2 carriles de venida. Luego veremos algunos ejemplos en donde hemos incrementado el número de carriles y el sistema continúa funcionando de forma correcta. Y luego, por otro lado, las cámaras que en este caso vamos a utilizar pues, para poder detectar y leer los caracteres de las matrículas, en donde por problemas de resolución nos encontramos con que el alcance es menor, estaríamos hablando aproximadamente de unos 40 metros y solamente somos capaces de monitorizar 2 carriles. Las pruebas que hemos hecho es que, bueno, pues para un mayor número de carriles nos encontramos con que la resolución de las cámaras no es la adecuada. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, voy a pasar un poco a explicar los diferentes algoritmos de inteligencia artificial a partir de los cuales, bueno, pues hemos desarrollado ese análisis de aforo contemplando las diferentes características, los distintos aspectos que he mencionado en las transparencias anteriores. Bien, desde el punto de vista del aforo, este sería el objetivo del sistema que hemos desarrollado, ¿no?
tanto en un entorno de autopista como en un entorno urbano, ser capaz de identificar y clasificar esos vehículos que aparecen en las imágenes y, por otro lado, a cada uno de esos vehículos asociarle la velocidad a la que está circulando y, por lo tanto, ser capaces de poder establecer cuál es el nivel de ocupación que tenemos en la vía. Desde el punto de vista de cómo hemos resuelto esto, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido aprovecharnos, bueno, pues de la evolución que han sufrido la inteligencia artificial en estos últimos años y, sobre todo, en este caso, pensando en lo que es el procesamiento de imágenes por computador, bueno, pues el uso de las redes neuronales convolucionales, ¿no? El llamado aprendizaje profundo. Lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues utilizar, como luego hemos trabajado con diferentes redes, finalmente nos hemos decantado por una determinada arquitectura que es, bueno, pues la que hemos empleado pues para todas estas tareas que os estoy mencionando. Bueno, pues con alguna pequeña variación, como luego pasaré a mencionar. El problema de estas redes neuronales convolucionales es que en el fondo pues son una caja negra, ¿no? Como todos sabéis, en donde, bueno, pues una vez entrenado el sistema, le colocamos una entrada, en este caso nuestra imagen, y bueno, pues la red nos está respondiendo, bueno, pues qué es lo que encuentra en esa imagen, qué tipos de vehículos, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí hemos tenido que ir mejorando, insisto, algunos de los aspectos de las redes con las que hemos trabajado. La ventaja de este tipo de redes es que, bueno, pues no las vamos a programar, vamos a entrenarlas. El inconveniente es que, bueno, pues vamos a necesitar una colección de datos lo suficientemente amplia para que esa red sea capaz de aprender a partir de esos datos y sea capaz, bueno, pues de extraer patrones y detectar determinadas tendencias en esas imágenes. Podríamos decir que esa red neuronal convolucional la podríamos asemejar a lo que sería un experto humano. Es decir, pues una persona, en este caso, que tiene unos amplios conocimientos sobre aquello que pretende evaluar y que, bueno, pues que nos va a proporcionar una información tremendamente rica. ¿De acuerdo? Bueno, como os decía, el primer problema con el que nos encontramos es el tema de la creación de un dataset. Pues en la literatura nos podemos encontrar diferentes tipos de redes que en este caso pues, nos detectan directamente vehículos, es decir, en el momento que le ponemos delante una imagen con el vehículo que sea, pues lo va a detectar dentro de esa categoría, pero nosotros lo que pretendíamos era el poder clasificar los vehículos dentro de diferentes categorías. Si era una moto, si era un coche, si era una furgoneta, si era un autobús, si era un camión pequeño, que aquí llamamos camiones pesados articulados. Y ahora, en este momento, otra de las cosas, otro de los problemas que nos ha surgido es que algunas de estas empresas que están relacionadas, vinculadas con estos desarrollos que hemos realizado, pues están intentando implantar allí en América bueno, pues el sistema que hemos desarrollado y allí les resulta interesante, aparte de detectar esos tipos de camiones como tenemos aquí en este momento, el que podamos contabilizar el número de ejes de esos camiones, que parece ser que, bueno, pues en algunos países, entre ellos, pues Colombia y Chile, si mal no recuerdo, bueno, pues el número de ejes es importante desde el punto de vista de las tarifas que estos tienen que pasar por circular en determinadas autopistas. ¿De acuerdo? Bueno, pues en una primera parte lo que hicimos fue, a partir de grandes, digamos, volúmenes de datos que hemos ido recopilando, bueno, pues de los sistemas implantados en diferentes carreteras, tanto en entornos urbanos como en entornos interurbanos y entornos de autopista, bueno, pues hacer el etiquetado de esos datos para poder llevar a cabo el entrenamiento de esas redes convolucionales y, por otro lado, bueno, pues lo que sería su validación. Aquí quería mostrar, bueno, pues, cómo a mitad de este año, del año 2023, pues teníamos un poco esos sets, tanto de entrenamiento como de validación en esas diferentes categorías, que bueno, pues que según ha ido pasando el año, a su vez, insisto, este es un dato pues iba a decir ya obsoleto, porque es de prácticamente hace 6 meses, cómo hemos ido incrementando en cada una de esas categorías pues el número de datos etiquetados, tanto consecuencias tomadas aquí en España como consecuencias tomadas en países sudamericanos, en Estados Unidos, etcétera, bueno, pues para intentar, en la medida de lo posible, bueno, pues que esa detección fuera lo más fiable dentro de esas diferentes categorías que os mencionaba.
Bueno, pues desde el punto de vista de la implementación del algoritmo, la conclusión a la que llegamos era que YOLO era el sistema que en este caso, después de hacer diferentes pruebas, mejores resultados nos podía proporcionar. Entiendo que todos conocéis esta red y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y bueno, pues de sus capacidades, en este caso, pues para poder detectar objetos en tiempo real. Insisto, esta red ya era capaz de detectar vehículos. Veis que, por ejemplo, en la transparencia, en la fotografía de la derecha, esta es una imagen extraída de YOLO, pues bueno, pues ha identificado de forma clara un perro, ha identificado una bicicleta y en la parte de atrás, bueno, pues veis dentro de las categorías nuestras, pues esto se correspondería a un vehículo, a un coche y en este caso, bueno, pues está clasificado como un camión. Y bueno, pues ¿qué fue lo que hicimos? Pues coger esa red y bueno, pues aprovechar la red pues para, mediante ese procedimiento de transferencia de conocimiento a partir de nuestro dataset, bueno, pues mejorar, en este caso, el funcionamiento de la red y, bueno, y valorar cuál era su comportamiento desde el punto de vista de las diferentes categorías que para nosotros eran interesantes. Bueno, hemos trabajado con diferentes versiones de YOLO. En este momento, pues estamos intentando migrar todos nuestros desarrollos a YOLO, a la versión 8 de YOLO. Y aquí en este vídeo, bueno, pues lo que quería era mostraros cómo funciona el algoritmo. En este caso estamos hablando con secuencias que no tienen nada que ver ni con los entrenamientos ni con la validación. Y aquí veis, bueno, pues cómo el sistema clasifica de forma correcta pues esos coches que circulan, las motos, los camiones, tanto pesados como ligeros. Aquí estamos hablando de una secuencia sacada por internet de tráfico en una ciudad en Estados Unidos. Y bueno, pues de nuevo veis cómo el sistema clasifica de forma correcta los diferentes vehículos que pasan. Lo que sí quería mencionar y que claramente se aprecia en el vídeo es que el algoritmo no es capaz de funcionar o no era capaz de funcionar en ese momento todavía en tiempo real. Y considerando que por una autopista como esta que tenemos aquí los vehículos suelen circular a 120 kilómetros por hora, pues aquello era un hándicap. Como veis, sí que éramos capaces de poder identificar y clasificar a la vez un flujo importante de coches dentro de la imagen, que era de alguna manera lo que pretendíamos, y en este caso, bueno, pues en una zona de funcionamiento que aproximadamente pues era del orden de unos 100-150 metros delante de donde estaba situada pues la cámara. Bueno, pues lo siguiente que nos planteamos fue, por un lado, había que intentar optimizar ese algoritmo desde el punto de vista de que su ejecución se realizara en tiempo real y, por otro lado, claro, necesitábamos poder identificar el sentido en el que circulaban los vehículos y la velocidad a la que estos se movían. Y bueno, pues llegado a este punto, lo que se nos ocurrió fue, desde el punto de vista de lo que es la geolocalización visual, utilizar un algoritmo Deep SOR que está basado en el algoritmo SOR, que es un algoritmo pues, para seguimiento de objetos. Y con este algoritmo, bueno, pues por un lado estamos reemplazando lo que sería la métrica de asociación, estamos utilizando pues para todo lo que es la parte de tracking, pues un filtro de Kalman más el algoritmo húngaro. Y luego además, la ventaja que tiene este algoritmo es que utiliza los resultados de detección de una red neuronal convolucional para hacer el seguimiento de múltiples objetivos. Desde el punto de vista del uso de este algoritmo, con las prestaciones que nosotros pretendíamos, necesitábamos geoposicionar una serie de puntos del entorno en el que nosotros íbamos a trabajar. Y bueno, pues en este caso lo que se nos ocurrió fue utilizar Google Maps, como veis en la parte de arriba de esa imagen a la derecha, para seleccionar una serie de puntos significativos dentro del entorno en el que íbamos a colocar el sistema de percepción y a partir de ahí, bueno, pues lanzar ese algoritmo de seguimiento y poder inferir la velocidad y, por supuesto, el sentido, el vector de movimiento de cada una de esas identificaciones que nosotros estábamos realizando. En la imagen pequeñita sobre Google Maps veis esa especie de paralelepípedo sobre la carretera y en esta imagen tenéis aquí la posición de esos 4 puntos
sobre el entorno de carretera real en el que en este caso íbamos a ejecutar ese algoritmo. ¿De acuerdo? Y además, desde el punto de vista de ejecución, en este caso habíamos emigrado ya de versiones anteriores de YOLO a la versión YOLO V5 y aquí podéis ver cómo el sistema, he puesto un vídeo cortito porque pesaba una barbaridad, cómo el sistema, voy a pararlo, ¿vale? Dentro de una determinada zona de ámbito era capaz de identificar los vehículos, clasificarlos de forma correcta, pues aquí veis este tipo de vehículos en España es lo que llamamos una furgoneta, la velocidad a la que circula es 89 kilómetros por hora. Y aquí tenéis pues, otro coche y otra furgoneta, 88 85 kilómetros por hora. Este vehículo de aquí detrás, el que aparece marcado como C1, no tiene la velocidad porque todavía no ha entrado, como veis, dentro de esta zona de ámbito, que es la que habíamos geoposicionado a partir del mapa de Google y que es el que nos permite, en este caso, poder inferir la velocidad a la que circula el vehículo. Claro, llegado a este punto, el problema era, bueno, ¿y cómo realmente sabemos que esa furgoneta está circulando a 89 kilómetros por hora y no va circulando a 100, a 70 o a 120? Y bueno, pues lo que hicimos fue contrastar nuestro algoritmo con el sistema, uno de esos 4 sistemas que os planteaba al principio de la presentación y que en este caso una de las empresas involucradas en este trabajo como receptor de ese trabajo tenía implantado en una de las autopistas que gestionaba. Colocamos el sistema en uno de los pórticos y entonces, bueno, pues lo que hicimos fue contrastar la información que daba nuestro sistema con la información del sistema de espiras que tenían ellos instalado en la autopista. Y lo que pudimos ver, junto con los expertos de la empresa, era que el sistema funcionaba bastante mejor e incluso, según ellos, las velocidades, había algunas pequeñas velocidades, pues imaginemos que esta furgoneta, el sistema de espiras decía que iba a 87 kilómetros por hora y el sistema nuestro a 89, y según los expertos de la empresa, después de, bueno, pues de todos los análisis que realizaron, llegaron a la conclusión de que posiblemente el sistema nuestro era más riguroso a la hora de hacer esos cálculos que el propio sistema que ellos tenían instalado en ese momento. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente problema que nos vimos obligados a resolver es el tema de los vehículos kamikaze. Aquí pretendía recoger bueno, pues noticias de diferentes periódicos españoles donde se plantea un poco pues, cuál es la problemática que hemos tenido. Y es pues, conductores, en algunos casos ebrios, que se han metido en autopistas en sentido contrario y, como veis, pues han circulado durante más de 60 kilómetros y han provocado un accidente. Otros que no estaban ebrios y que simplemente han circulado en sentido contrario, pues porque lo que querían tener era un subidón de adrenalina, incluso algunos, como veis en la parte de abajo, circulando, pues eso, a 170 kilómetros por hora, o sea, auténticas barbaridades. Bueno, pues ¿qué fue lo que hicimos en este caso? Bueno, pues a partir de la información que nos proporcionaba el algoritmo de seguimiento y de esos vectores de movimiento, lo que hicimos fue, bueno, pues valorar cuál era el sentido de circulación en la vía y, por lo tanto, comprobar si esos vectores se correspondían con lo que es el movimiento según el eje de la carretera o nos estábamos desplazando con un vector de desplazamiento 180 grados desfasado con respecto al que deberíamos tener. Para ello, tuvimos que complicar un poquito el proceso. Quería aquí pararme un segundito porque, claro, lo que tenemos que plantear es que este sistema no lo vamos a instalar nosotros. Este sistema se lo vamos a trasladar a los operarios que en este caso se encargan del mantenimiento de la carretera y a través de una pequeña app ellos tienen que introducir una serie de parámetros y por eso era importante que fuera lo más sencillo posible pues para que le resultara realmente útil y que para que no fuera complicado. Entonces, en esa transparencia veis un poco todo lo que ellos necesitan introducir. Estos 4 puntos rojos que veis aquí, este paralelepípedo de color rojo, serían los puntos que os mencionaba antes para el algoritmo DeepShore, que estaríamos introduciendo a partir de la imagen que tendríamos en Google Maps, con lo cual sería relativamente sencillo, simplemente habría que pinchar con el ratón. Una vez que introducimos esos 4 puntos, el operario tiene que introducir otros 2 más, que serían estos 2 que están aquí marcados mediante este segmento de color verde, que lo que están indicando al sistema es el sentido de avance que tenemos a la derecha con respecto al sentido contrario que tenemos en la izquierda. Y luego este punto azul, que lo que nos está indicando es el punto
o la línea perpendicular a la carretera en la cual estamos haciendo el análisis de aforo. Es decir, ese es el punto a partir del cual estamos contabilizando los vehículos, la velocidad a la que circulan y que, como veis, está dentro de ese paralelepípedo de color verde. Bueno, pues a partir de esa información, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues aquí ya teníamos todo el sistema completo funcionando. Veis que en este caso no hemos introducido la línea verde en el interior y, por lo tanto, todos los vehículos que circulan por el lado contrario los está considerando como vehículos kamikaze. ¿Por qué? Porque estamos considerando que los 4 carriles serían en sentido de avance. Era la manera, en este caso, que teníamos para poder comprobar, sin necesidad de tener que introducir un vehículo en sentido contrario por la autopista, de que el sistema funcionaba de forma realmente correcta. Aquí tenéis el resultado y, como podéis ver, seguimos detectando los vehículos, clasificándolos dentro de las diferentes categorías. En este caso, fijaros, ahí tenemos una moto, tendríamos una furgoneta, tenemos un coche, en el otro lado tenemos una furgoneta y, en este caso, estos vehículos, debido a ese sentido contrario, estamos detectándolo como vehículos kamikaze, mientras que los vehículos que van en el sentido correcto de la carretera, pues en este caso no estarían dando ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, pues el siguiente paso que tuvimos que dar fue la detección y la clasificación de los dígitos de las matrículas. En esta situación, las empresas lo que pretendían era tener una información para poder identificar en las bases de datos aquellos vehículos que estaban averiados o aquellos vehículos que estaban circulando por la carretera en sentido equivocado. ¿De acuerdo? Eh, la situación que tenemos a día de hoy en España con respecto a las matrículas es un poco curiosa. Aquí, en esta transparencia, quería mostrar una de las matrículas modernas en las que tenemos 4 números y 3 letras, pero ninguna de esas 3 letras son vocales, por aquello de evitar la formación de palabras malsonantes. Pero en las matrículas antiguas nos encontramos todavía con la presencia de vocales y, además, otro aspecto interesante es que desde hace relativamente poco tiempo los vehículos, tanto taxis como los vehículos VTC, son vehículos parecidos, los Uber, los Cabify, las matrículas son de color azul, con lo cual, bueno, pues todo esto entrañaba también una nueva complejidad. Y, además, desde el punto de vista de lo que era la clasificación, la identificación de la matrícula y la clasificación de esos dígitos, nos encontrábamos con que en España, desde el año 2000, en todos los aparcamientos públicos es obligatorio la presencia de un sistema de lectura de matrículas, pero ese sistema de lectura de matrículas está colocado en un entorno de interior, tiene un sistema de iluminación infrarroja y está colocado prácticamente a medio metro de la altura del suelo, con lo cual identificar y leer la matrícula es relativamente sencillo. Y aún así, muchos de esos sistemas tienen todavía complicaciones, pues, para poder identificar algunos de los caracteres. Nosotros estamos colocando la cámara en un pórtico, en una carretera a 5 metros de altura. Tenemos dificultades, por no decir es imposible el poder iluminar de forma correcta la matrícula, y además estamos hablando de vehículos que no están detenidos enfrente de la cámara, sino que están circulando, en el caso de autopista, a 120 kilómetros por hora, una velocidad inferior, y en el caso de entorno urbano, a unas velocidades del orden de unos 50 kilómetros por hora. De nuevo, generamos un dataset con vehículos circulando por el día, vehículos circulando por la noche, y planteamos, en este caso, una arquitectura en cascada. Es decir, en primer lugar, una vez identificado el vehículo, extraíamos la zona en donde se encontraba la matrícula del vehículo, realizábamos un pequeño postprocesado de esa región de interés, pues para geométricamente recolocar todos y cada uno de los dígitos que aparecen en la matrícula, y posteriormente esos dígitos los pasábamos a otra red neuronal que hemos llamado OCRNet, que era la que se encargaba en este caso de identificar y clasificar correctamente cada uno de ellos. Aquí quería mostraros, bueno, pues por un lado, cómo es el funcionamiento, ¿no?, de esos dos sistemas en cascada. El primero de ellos, lo que veis es la identificación de las placas de la matrícula, tanto en la parte delantera del coche como en la parte trasera del mismo, y luego en la parte de abajo, pues diferentes matrículas en las que veis cuál es el resultado por parte de la red de esa clasificación. En algunas de ellas, bueno, pues con una calidad bastante mala, y, como veis, pues en este caso con un ratio, con una tasa de acierto, pues prácticamente en todos los casos por encima del 80%, y en muchos de ellos pues por encima del 90%.
Bien, pues aquí quería mostraros primero todo el sistema desarrollado trabajando en conjunto. Aquí tenemos una imagen, en la parte de arriba tenéis pues lo que sería el sistema, esta sería la ventana que hemos recortado de un vehículo que pasaba y aquí veis, bueno, pues lo que sería la lectura de la matrícula y fijaros, en la imagen de abajo, en este caso estamos monitorizando una avenida de 4 carriles y lo que estamos en cada caso es identificando que esto es un coche que está parado, porque en este caso había un semáforo y el vehículo está parado, la matrícula de ese vehículo, en este caso este coche todavía no había completado la maniobra de parada, circulando a 4 kilómetros por hora su matrícula, y este que estaba en sentido contrario, que tenía el semáforo abierto, circulando a 32 kilómetros por hora, y esa es la matrícula que tiene ese coche. Lo que voy a hacer a continuación es poneros un vídeo con el sistema funcionando. Este vídeo, la idea era que el sistema fuera lo suficientemente versátil. Este vídeo está tomado con un teléfono móvil desde una pasarela en una avenida de Almería. Y bueno, pues como veis, los diferentes vehículos que pasan tanto en un sentido como en otro son detectados de forma correcta, clasificados dentro de las diferentes categorías, identificada la velocidad y la matrícula del vehículo. Aquí de nuevo veis, aparece marcada toda esa zona en verde, la zona de geolocalización que habíamos establecido a través de Google Maps, y con ese rectángulo de color naranja, pues lo que pretendía mostrar era la zona de ámbito en la que estábamos haciendo esa detección y clasificación, y a partir de ahí, bueno, pues como veis en la parte superior de la imagen, los vehículos ya no los estamos detectando. Entonces, en este caso, con todas y cada una de las redes que están siendo ejecutadas, unas en paralelo y otras en cascada, os puedo asegurar que el procesamiento es prácticamente en tiempo real. No son 24 frames por segundo, estamos procesando del orden de aproximadamente unos 15 frames por segundo, pero sobre todo en entorno urbano no tenemos ningún problema, y en entorno de carreteras, con lo que es la parte de detección y clasificación de vehículos, no tenemos problema, pero donde realmente tenemos en algunos casos problema es con la lectura de las matrículas, porque los vehículos, si pasan a mucha velocidad, en muchas ocasiones el frame que somos capaces de capturar pues no nos permite identificar de forma correcta la matrícula. Bueno, desde el punto de vista de trabajos futuros, y voy a intentar para no pasarme demasiado, pues lo que estamos pretendiendo hacer ahora es, aparte de lo que os acabo de mencionar, intentar inferir un cubículo alrededor del vehículo para poder saber cuál es el largo, el ancho y el alto, y de esa manera poder establecer cuál es la densidad de ocupación que tenemos en una carretera. La idea es el poder gestionar de forma dinámica parte de la señalización que tenemos, sobre todo en entornos urbanos, es decir, las limitaciones de velocidad y la señalización semafórica. Y para ello estamos trabajando tanto con sistemas de visión por computador como con tecnología LIDAR. Sobre todo estamos haciendo más hincapié en la parte de visión por computador desde el punto de vista de que, bueno, pues los sensores son infinitamente más baratos, y que por otro lado nos encontramos con que las empresas dedicadas a lo que es el mantenimiento y la gestión de las infraestructuras tienen un mayor número de cámaras, en este caso situadas en las carreteras, frente a sensores LIDAR que a día de hoy en España prácticamente en este sector están en desuso. Aquí os muestro algunos ejemplos de esos trabajos previos. Y bueno, pues en algunos de los vídeos que antes os he mostrado de, bueno, pues cuál sería eh, la inferencia para cada uno de esos coches, de esos cubículos, a la hora de poder establecer la ocupación dentro de la vía. ¿Qué es lo que pretendemos con ello? Bueno, pues el poder gestionar toda esta información en tiempo real para analizar congestiones, cuál es la velocidad media de esos vehículos a nivel horario, a nivel semanal, por las diferentes categorías que en este caso hemos identificado, poder identificar también a esos vehículos que circulan en dirección contraria y cuál es la velocidad a la que están circulando, vehículos averiados que estén aparcados en la vía, en los arcenes, etcétera, para poder notificar todo ese tipo de incidentes. Para terminar, bueno, pues la visión por computador, para los que ya tenemos una cierta edad y tenemos unos cuantos años a nuestras espaldas trabajando en ese tipo de tecnología, pues deciros que creo que sí que es una tecnología madura en este siglo XXI, y que, bueno, pues que tanto el software como el hardware que disponemos a día de hoy nos permite, bueno, pues configurar unos sistemas de percepción
realmente asombrosos y con un procesamiento prácticamente en tiempo real. Y si a eso le añadimos, bueno, pues todo lo que ha evolucionado la inteligencia artificial en estos últimos años, bueno, pues la capacidad de procesamiento, de extraer conclusiones que tenemos a día de hoy, pues es impresionante. Y en el caso de nuestro proyecto, bueno, pues lo que tenemos son tanto a la administración como a empresas privadas por detrás tremendamente ilusionadas, pues intentando resolver los problemas cotidianos que tienen, tanto con lo que es la gestión del tráfico como con lo que es la parte del mantenimiento y la proyección también pensando en futuro de las nuevas carreteras, en este caso en nuestro país o en aquellos países en los que ellos tienen negocio relacionado con este sector. Y con esto termino, César. No sé si me he pasado demasiado, he estado 40 minutos clavado, ¿no? No, muy, muy en el tiempo, muy en el tiempo. Te agradezco la deferencia. Oye, pero disfruté mucho la presentación, muy, muy completa. Los resultados, digamos, lo que has trabajado ya, asombroso, los resultados obtenidos, el tema del reconocimiento patente, no había preparado para eso, así que también fue un plus. Aprendí muchísimo, pero veamos, hay algunas preguntas en el chat. Si a la audiencia también, si tienen más consultas, por favor, las pueden ir escribiendo, si podemos agilizar el proceso. Mira, Sergio pregunta, ¿estos sets de datos ya son públicos, por ejemplo, para habilitar posible colaboración? Pues vamos a ver, a día de hoy no. Y os cuento un poco el problema. Tenemos un problema con la ley de protección de datos. Estamos trabajando con el servicio jurídico de la universidad porque una de las cosas que pretendíamos era, bueno, pues estas bases de datos, abrirlas y dejarlas de forma pública, pues para que cualquier investigador pudiera trabajar en ellas, ¿no? O sea, ya que nos hemos tenido nosotros que dedicar un montón de horas a hacer ese etiquetado, pues bueno, que otros puedan trabajar a partir de ahí. Pero nos encontramos con la sorpresa de que a través de una de las publicaciones de uno de los doctorandos que está haciendo su tesis doctoral en este campo, pues el servicio jurídico nos dijo que por la ley de protección de datos que no podíamos hacerlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los coches tenemos un problema. En el momento que se puedan identificar los dígitos de la matrícula, no podemos publicar esas imágenes. Las matrículas las tenemos como habéis visto, tenemos 4 números y tenemos luego 3 letras. Bueno, pues nos han obligado a tapar al menos uno de los números y uno de las letras. Y por supuesto no se puede en ningún caso ver cuál es el modelo ni el color del coche asociado a esa posible matrícula. Y entonces, aparte, digamos, de las horas que hemos tenido que dedicar para hacer el etiquetado de esas imágenes y poder entrenar a las redes, ahora estamos haciendo un nuevo reetiquetado para que todo lo que se veía y que según la ley no puede verse, pues esté ocultado de alguna manera y lo podamos hacer público. Entonces, bueno, vamos a ver el tiempo que tardamos en acondicionar la red a eso. Interesante. Otra pregunta, ¿han experimentado con técnicas de super resolución, por ejemplo, para decodificar placas? Es que eso lo presentó justo antes de que hablaste sobre el reconocimiento de patente. No sé si quieres agregar algo respecto a eso. Vamos a ver, uno de los problemas que tenemos es que, claro, si esto hubiera sido simplemente un trabajo de investigación, seguramente nosotros, desde el punto de vista del sistema de percepción que hubiéramos empleado, hubiera sido otro distinto. Pero claro, tenemos por un lado una prueba de concepto digamos, el gobierno de España, ¿no? Con uno de los ministerios que es el que está financiando el proyecto. Y luego tenemos por detrás a otra empresa, una empresa privada española, una multinacional, bueno, que es la que finalmente terminaría explotando ese producto. En el caso del primero sería el Ayuntamiento de Madrid y en el caso del segundo pues sería una empresa privada. Entonces, no hemos podido plantear un sistema de percepción que desde el punto de vista del laboratorio hubiera sido lo ideal, sino que hemos tenido que ir a sistemas de percepción en el que las cámaras tenían un precio acotado. O sea, pensad que, claro, las empresas lo que quieren es, si tengo que implantar este sistema y lo quiero implantar en las carreteras españolas en 400 puntos distintos, voy a tener que hacer un desembolso de no sé cuántos millones de euros. Entonces, claro,
de nada me sirve que me digas que la cámara perfecta vale 4.000 euros cuando no estoy dispuesto a invertir 4.000 euros en ese sistema de percepción. Entonces, estamos trabajando con cámaras con un precio bastante competitivo y nos están dando muchos dolores de cabeza. Nos están dando muchos dolores de cabeza desde el punto de vista de la resolución y de, bueno, pues toda la parte de preprocesamiento que tenemos que hacer en muchos casos, pues para intentar mejorar la calidad de la imagen para que el clasificador tenga una imagen adecuada a la hora de poder extraer finalmente una serie de conclusiones. Uno de los problemas, por ejemplo, que he visto que me preguntabas por ahí es el tema que pasa con las imágenes nocturnas. Con las imágenes nocturnas tenemos un problema. Muchas de las cámaras que ya están instaladas en la carretera os ponían una de las transparencias, el vehículo aparece como una estela. O sea, ni tan siquiera prácticamente se identifica el vehículo, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, hemos llegado a la conclusión con la empresa de que en el caso de pretender esa clasificación realizarla por la noche, o en algunos casos con cámaras instaladas en túneles, que es otro de los problemas que tenemos, tanto el sistema de percepción que nosotros en este caso hemos planteado, como el sistema de iluminación, porque hay algunas cámaras que llevan sistemas de iluminación infrarrojo para poder en un entorno aproximadamente de unos 15-20 metros poder iluminar de una manera correcta la escena, que sea algo primordial el introducir ese tipo de cámaras a la hora de poder implantar el sistema, porque si no, no va a funcionar. Muy interesante, muy interesante. Ya, tenemos otra pregunta. ¿Tienen problemas cuando se cambia la posición de la cámara, o mejor dicho, la vista desde la cámara? Ya veo, esa es una pregunta que me ha hecho Sergio, ¿eh? ¿Cómo se nota que Específica. ha disparado a dar, ¿eh? Buena, buena, buena. Pues vamos a ver, Sergio, te cuento. Fue una cosa muy curiosa porque, claro, nosotros empezamos trabajando al principio con secuencias que nos descargábamos por Internet. Pero claro, las secuencias que nos descargábamos por Internet no sabíamos ni con qué cámara estaban tomadas esas imágenes, ni a qué altura, ni con qué orientación y demás, ¿no? Y entonces, aprovechando que teníamos esta empresa, pues lo que le planteamos fue, de hecho, tengo aquí uno de los sistemas, lo tengo aquí en el despacho, pues que pudiéramos colocar en diferentes lugares de las vías, de las carreteras que ellos gestionaban, pues para tomar secuencias. Y entonces, inicialmente lo que hicieron fue colocarlas en pórticos. Y tenemos el pórtico que está colocado de forma perpendicular encima de la carretera, el sistema colgado de la estructura del pórtico y bueno, pues prácticamente digamos que el eje de la carretera es paralelo al eje de la cámara. Entonces, bueno, pues hicimos un primer etiquetado de aquellas secuencias que teníamos de varias carreteras en España, con los diferentes tipos de vehículos. Aquí fue muy curioso porque, claro, ¿sabéis cuándo hicimos esto? En plena pandemia, cuando todos estábamos encerrados. Porque claro, cortar una carretera con el tráfico habitual pues es complicado y entonces pues en aquella época de pandemia en la que prácticamente la circulación estaba restringida, cortaron la carretera, colocaron los sistemas, tomaron secuencias y entonces pues claro, nos encontramos con que por ejemplo de vehículos pesados teníamos un montón de imágenes con camiones, de coches particulares había menos, de furgonetas, de camiones ligeros, motos no había ninguna moto porque todos estábamos encerrados en casa. Y entonces tuvimos que repetir luego los ensayos. Pero claro, luego nos encontramos con que, ¿y qué ocurre si coloco la cámara en un báculo y en lugar de estar sobre el eje de la carretera, tengo un cierto ángulo entre el eje de la carretera y el eje de la cámara? Bueno, pues de nuevo tomamos más secuencias, etiquetamos. Lo que hemos hecho ha sido para aliviar un poco el proceso de etiquetado, es que las propias redes que hemos ido entrenando las utilizábamos sobre esas secuencias para ver cuáles eran los resultados. Y entonces nos encontrábamos con que en algunos casos, imaginaros, el 60% de las imágenes estaban correctamente, los diferentes vehículos correctamente clasificados y teníamos un 40% de ellos que había que reetiquetar, pero ese 60% directamente lo podíamos meter en la base de datos. Y así hemos ido regenerando la base de datos y a día de hoy, aunque os parezca mentira, dentro del dataset tenemos secuencias de carretera y vehículos tomados tanto en Chile como en Colombia. Wow, wow. Mira, voy a hacer ahora otra pregunta. Mostraste las Convolutional Neural Networks, también mostraste YOLO. ¿Existe alguna arquitectura que podría amenazar a las redes convolucionales? ¿O crees tú que va a permanecer siendo el estado del arte por un tiempo más?
Uf, esa es una muy buena pregunta. O sea, yo creo que a la velocidad a la que evoluciona todo esto, aventurarme a deciros qué es lo que va a pasar sería mucho por mi parte. Por ejemplo, tenemos ahora los Transformers, que son, bueno, pues otra arquitectura eh, que desde el punto de vista de una de las cosas que os planteaba al final, lo que era la inferencia de esos cubículos, bueno, pues en este caso tengo a varias personas trabajando con diferentes cosas. Unos de ellos están trabajando con YOLO V8, que, bueno, pues que nos permite poder identificar la pose de los diferentes objetos que en este caso estoy identificando, lo cual yo creo que también es una evolución importante. Y luego, por otro lado, tengo a otras personas trabajando con Transformers para poder identificar esa pose, para poder asociar ese cubículo, que es otro de los aspectos importantes. Pero yo estoy convencido de que las redes van a seguir evolucionando y yo creo que el futuro que tenemos por delante, sobre todo en la parte de procesamiento de imágenes, ojo, yo creo que, vamos, es espectacular. O sea, los que ya tenemos más años, ¿qué quieres que te diga? O sea, lo que ha evolucionado esto en los últimos 10 años, a que sí, Sergio, de cosas que pensábamos hace 10 años que eran prácticamente impensables, que desde el punto de vista del tiempo de cómputo decías, esto no lo he conseguido, pero tardo en procesar un minuto una imagen, a la situación en la que nos encontramos a día de hoy es brutal, pero brutal. Ok, o sea, esperarías un salto similar en un tiempo, una década, por Yo creo ejemplo. que sí. Y luego, además, desde el punto de vista del hardware, yo creo que todo lo relacionado también con la evolución de los vehículos autónomos ha supuesto otro salto importante, ¿no? Todo lo que es el diseño de las GPUs. Tenemos NVIDIA, que bueno, que cada dos por tres te sorprende con nuevos productos, que cosas que hasta hoy no eras capaz de hacerlas, lo que os decía antes, ¿no? Uno de los problemas que teníamos era, claro, yo tengo aquí a toda mi chavalería, como digo yo, a todos mis doctorandos trabajando con unos servidores, con unas maravillosas GPUs, pero luego eso se lo tienes que trasladar a la empresa y lo tienes que colocar en un cajón, en una calle para que funcione. Y dices, vale, ¿y ahora qué hago yo, no? Para que esto se ejecute con un tiempo de cómputo razonable. Y a día de hoy te encuentras con que ya tenemos productos comerciales con un precio bastante competitivo que te permiten todo esto procesarlo en tiempo real. Claro, claro, entiendo. Mira, tenemos algunas preguntas extra. Gary Reyes Zambrano nos pregunta lo siguiente. Dice, excelente presentación, José María. Con respecto a la administración del proyecto, ¿cuál ha sido la duración en años? ¿Cuántos investigadores de planta han participado durante esos años y cuántos trabajos de maestría o doctorado han aportado al proyecto? ¿Cuál ha sido el mayor reto que tuvieron en la administración del proyecto? Pues vamos a ver, desde el punto de vista de lo que es la ejecución del proyecto, han sido 4 años. Han sido 4 años. Y en la presentación he intentado un poco pues ir planteando cuál fue la evolución, porque claro, el problema, o no el problema, ¿no? Pero lo que nos hemos ido enfrentando es que según íbamos consiguiendo cosas, nos iban diciendo, ¿y ahora por qué no esto? ¿Y ahora seríais capaces, además de analizar la velocidad? Y ahora podríamos detectar los vehículos kamikazes. Y ahora, ¿por qué no hacemos lo de las matrículas? Y ahora, Mm. y han ido surgiendo un montón de cosas. Entonces, gente que ha trabajado a lo largo del proyecto en estos 4 años, pues hemos tenido, por un lado, gente contratada a tiempo completo, es decir, que desde que llega aquí por la mañana hasta que se marcha por la tarde a su casa, está trabajando íntegramente en el proyecto, pues hemos tenido varias personas. Mira, en este momento tenemos trabajando a tiempo completo 2 personas, ¿vale? Doctorandos que también están colaborando porque en el marco de su tesis doctoral están planteando desarrollos que luego son trasladables a ello. Pues en este momento tenemos 3 doctorandos. ¿De acuerdo? Y luego, que es una de las cosas que en nuestro grupo de investigación siempre hemos llevado a rajatabla, es que nosotros siempre hemos compartido todos nuestros desarrollos. ¿Eso qué significa? Pues que Arturo, que me imagino seguirá conectado, si en el marco de algunos de sus trabajos de investigación consigue un desarrollo que podemos aplicar aquí, directamente ese desarrollo lo aplicamos. O sea, intentamos evitar el reinventar de nuevo eh, bueno, pues la rueda, ¿no? Como se suele decir, y aquello, pues ya una vez que lo hemos conseguido, lo reutilizamos pues, para los diferentes desarrollos en los que aquello es aplicable. ¿Cuál ha sido lo peor de todo esto?
pues gestionar todos esos desarrollos, pues por un lado con la parte pública y con otro lado pues con la parte privada. Cada uno de ellos funciona a unas velocidades diferentes, con unos intereses totalmente distintos y algunas veces pues son quebraderos de cabeza importante. Pero como investigador, pues la verdad es que el resultado es muy satisfactorio y estamos muy orgullosos de ello. Ya, mira, nos está pillando el tiempo. Tenemos dos preguntas, así que vamos, te las voy a leer Venga, intento ser rápidamente. más rápido, sí. Mira, con respecto a la identificación y clasificación, entendería que para seleccionar el área de reconocimiento de vehículos se tuvo que experimentar para llegar a las dimensiones ideales. ¿Esto es necesario realizarlo en otro país o contexto? ¿Por qué? Porque hay diferentes límites de velocidad o ancho de calles o diferente cantidad de carriles. Vamos a ver, desde el punto de vista de las diferentes posibilidades que mencionas, decir que una de las ventajas que planteamos era, por un lado, el que esa calibración que he mencionado la realizamos a través de Google Maps, con lo cual lo que estamos planteando son las zonas y dentro de esos paralelepípedos estamos marcando la zona en la que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Que hay dos carriles, que hay tres carriles, nos da igual porque los vamos a monitorizar en paralelo. ¿Vale? O sea, nosotros no estamos analizando lo que es el ancho de calzada, sino que sobre esa zona, y luego por otro lado había un segmento de color verde, lo que tenemos es la separación de lo que se mueve en un sentido y lo que se mueve en otro sentido. ¿De acuerdo? O sea, imaginaros, si en esos dos carriles colocáramos cuatro vehículos en paralelo circulando a la vez, nosotros estaríamos detectando cuatro vehículos y estaríamos analizando la velocidad de cada uno de esos cuatro vehículos a la vez. ¿Vale? O sea, no estamos fijándonos en el ancho del carril. En la medida de lo posible, lo que hemos intentado valorar es evitar que el sistema estuviera encorsetado a unas determinadas dimensiones, digamos, una serie de especificaciones que pudiéramos tener nosotros en España y que, por ejemplo, no fueran replicables en Chile, ¿no? Tenemos, por ejemplo, con las matrículas un problema y es que el tipo de letra que tenéis vosotros en vuestras matrículas o que aparece en Colombia difiere del nuestro. ¿De acuerdo? Y es curioso porque estos son, digamos, ensayos que hemos realizado recientemente. Con el tema de la detección de las letras no tenemos problema, pero donde tenemos problemas con la detección de los números. Mm. Y estamos Los tornillos también ¿eh? generan conflicto, ¿no? ¿El que los? Los tornillos que van en la patente. En principio no, en principio eso Ah, no nos ha dado demasiado problema. Lo único es el tipo de letra y el tamaño de la letra. ok, ok. Entonces, es curioso porque, por ejemplo, con las matrículas vuestras, con las letras, no tenemos ningún problema, pero con lo que estamos encontrando problemas con algunos de los números que nos estamos confundiendo. Estamos trabajando en ello, estamos viendo dónde está el problema para ver si es que necesitamos reentrenar la red o simplemente es un problema de geometría. Ok. Sí, Y no sé si me queda una por aquí sin contestar. Darío, sí, Darío dice, ¿varía el valor de la multa con inteligencia artificial? Interesante. Vamos a ver, nosotros, el sistema nuestro no es un sistema sancionador. ¿Vale? O sea, porque pues a ver, en España para poderte sancionar con una multa por exceso de velocidad, lo que se utilizan son radares. Esos radares están homologados por el Ministerio del Interior y son los que en este caso utiliza pues, la autoridad competente, la Guardia Civil, la Policía Municipal, que son los dos que en este caso tienen esa capacidad sancionadora. Pero desde el punto de vista de lo que es la gestión de la vía, lo que ellos quieren saber es, en cuanto al aforo, cuál es la distribución, imaginaros, a lo largo de las 24 horas del día, ¿no? Y bueno, pues a las 8 de la mañana tengo un nivel de ocupación en la vía del 90% con unas velocidades medias de 2 kilómetros por hora. ¿Eso qué significa? Que tengo un atasco monumental. A las 3 de la tarde tengo un nivel de ocupación del 60 y tengo una velocidad de 45 kilómetros por hora. Estamos hablando de entornos urbanos. ¿Eso qué significa? Que no tengo una densidad de tráfico lo suficientemente importante como para que los vehículos provoquen retenciones. Entonces, lo siguiente lo que estamos trabajando es que tanto los límites de velocidad que en algunas ciudades se generan de forma dinámica como las transiciones de los semáforos los podamos hacer en tiempo real en función de la velocidad y del aforo que tenemos en cada una de las calles. ¿De acuerdo? Pero no con ya lo que nos faltaba. Si también nos ponemos a poner multa a nosotros, no nos dejan salir a la calle. Ujú. Sí, sobran desafíos, veo.
Efectivamente. Pablo, entiendo que trabajas en una empresa relacionada a este rubro, ¿no? A lo mejor tienes algún comentario, alguna consulta. Apareció con su cámara adelante, pensé que quería intervenir. Bueno, en fin, por ahí también estoy viendo a Arturo que está conectado. Eh, sí, alguien levanta la mano. Sergio. Yo. Siempre. No, te iba a comentar, bueno, José María, muchas gracias por la presentación, estuvo súper entretenida. Te quería comentar que en algunos trabajos que hemos hecho con Colombia, con Medellín, Sí, uno de los problemas serios que tienen ellos es el tráfico de motos. Entonces, que es básicamente casi un enjambre de sí. motos. Entonces, no sé si has visto algo de eso, si no, tenemos contactos allá como para Sí, una vamos a posible ver. colaboración. Algunas de las secuencias que tengo son de Colombia y son bastante curiosas porque a diferencia, vamos, nos ha llamado la atención que a diferencia de lo que sería el medio de transporte que, por ejemplo, tenemos nosotros aquí en España, allí hay barbaridades de motos. Barbaridades de motos. Lo que pasa que las imágenes que me han pasado de Colombia son en un entorno, digamos, interurbano. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos un problema que estamos intentando resolver y es el tema de los camiones pesados, porque, a ver, el formato del camión que tenéis vosotros para nosotros es lo que llamamos el camión americano. Con respecto a la cabina, la caja que tenéis detrás, incluso en algunos casos nosotros normalmente solemos trabajar aquí en Europa con camiones de 21 metros. Y vosotros tenéis algunos camiones que son kilométricos, parecen más que un camión, un tren. Entonces, es curioso porque con la parte de la cabina, el clasificador en algunas ocasiones se confunde con lo que serían los camiones ligeros que tenemos nosotros aquí en España, en Europa, y entonces lo que estamos haciendo es, bueno, de hecho lo hemos terminado en estos días, introducir dentro del dataset no sé cuántos camiones de, digamos, americanos etiquetados, pues para que el sistema aprenda a identificar también esa categoría en esas imágenes. Pero, por ejemplo, en el caso de las motos es curioso, lo de las motos funciona de maravilla. Vamos a ver, funciona de maravilla. Como te digo, en entornos interurbanos. Me gustaría tener una imagen de un entorno urbano en el que tengamos incluso, pues eso, ocultaciones, solapamientos dentro de la imagen, pues para ver realmente en qué condiciones cuántas de esas motos estamos perdiendo. Me Pero sorprendería bueno, que, por eso no te preocupes, Sergio, que todo llegará. Antes o después nos pasarán también imágenes de esas, sí. me sorprendería que superara a Hanoi. He visto algunos videos que Sí, sí, ahí en Hanoi son también es. Efectivamente. caóticos. Sí, sí, sí. Según Sí. va pasando el tiempo, cada vez nos va poniendo retos nuevos. Colabora, no hay que estar tranquilo. Claro. Bueno, José María y a toda la audiencia, Sergio, a todo el mundo, muchas gracias por esta presentación muy interesante. Están escribiendo por ahí, todo Linda dice excelente Muchas gracias. ponencia, etcétera. Realmente da para mucha conversación. La presentación Sí, fue casi el preámbulo, digamos. Se ha generado una muy buena respuesta también. Felicitaciones por tener esta visión de campo que muchos, digamos, buscamos a veces entender tu percepción o tu idea, digamos, respecto al futuro, por ejemplo. Así que te agradecemos mucho compartir tu experiencia y el tiempo que te diste para esta fabulosa presentación. pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que ha sido un placer. Bueno, ya me lo había adelantado Arturo, que había participado en alguna otra ocasión con vosotros y la verdad es que me alegro de que os haya gustado y nada, pues encantado de haber podido colaborar con vosotros. Bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo a todos desde Chile a Otro Iberoamérica. para, otro para vosotros desde España. Un abrazo Ya. fuerte. Muchas gracias, que estén muy Chao. bien. Cuídense. Chao.